Bien, mis hermanos, pues quiero grabar este video porque recientemente hice una transmisión de una charla con un tema escatológico. Escatológico, como saben, hace referencia a los últimos tiempos, pero bueno, todas las transmisiones de hecho las retiro porque generalmente grabo la charla y con mejor audio y con mejor video y después ya lo subo, ¿ah? Simplemente transmito para que cuando tengo buena conexión pues puedan participar de ella, o si es una charla que ya está grabada, etcétera, pues nada más la transmito y también la retiro, ¿ah? Entonces, pero ahora no solamente la retiré por esa razón, sino por el hecho de que no me di cuenta, bueno, sí me di cuenta porque escuchaba, pero trataba de concentrarme, pero nunca hice la conexión de que después no solamente voy a tener que retirar la transmisión, sino también el video grabado bien, con buen audio y buen video, porque estaban atrás de mí niños, eh, y pues yo intento siempre respetar la identidad de las personas, ¿va? Entonces, pues los niños se ven claramente atrás y todo ese tipo de cuestiones, ¿va? Entonces, les digo, yo trataba de concentrarme, pero pues nunca conecté el hecho de decirles mejor a los niños, saben que háganse para un ladito, no solamente por el hecho de poderme concentrar bien, sino por el hecho de que no salgan en la toma de la cámara, ¿va? Porque los tenía atrás, ¿va? Entonces, pues he retirado esa charla y además, pues evidentemente no voy a subir el video de esa charla con buen audio y buen video, ¿va? Entonces, voy a dar esa charla, vamos a decirlo así, voy a tratar de dar una reflexión con lo esencial de eso, e inclusive pues me parece providente porque me he metido en este texto todavía un poquito más, versículos prácticamente desde comenzando el capítulo 24 de San Mateo. En la charla comencé del 4, pero creo que tiene mucho sentido si se ve desde el mismo versículo 1 del capítulo 24 de San Mateo. Doy lectura y lo vamos desgajando, ¿ah? Aunque saben que el versículo principal que yo toqué aquí en aquella charla, y es el que me ha movido esta reflexión, es el versículo 12, ¿verdad? El versículo 12. Pero bueno, vamos a darle una repasadita a todo el texto en general. Dice así: Cuando Jesús salió del templo, caminaba y se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Pero él les respondió: ¿ven todo esto? Yo les aseguro, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derruida. Voy a parar aquí. Miren, hermanos, como hay una cuestión en el estudio teológico exegético de la Sagrada Escritura que se llama el tipo y el antitipo, ¿va? Sería muy largo explicar ahorita todo ese tipo de cuestiones, ¿va? Pero en palabras sencillas, la palabra de Dios siempre nos dice algo en el contexto histórico en el que fue escrito, ¿va? O sea, el contexto histórico es verdaderamente Jesús caminando y verdaderamente los discípulos mostrándole el templo, la construcción. O sea, eso, ahí hay algo, ¿va? Hay datos no solamente de palabra de Dios, sino de datos históricos en este sentido, exegéticos, ¿va? Para eso ayuda la exégesis, ¿va? Evidentemente hay una interpretación oficial, doctrinal, que viene por parte del magisterio de la Iglesia. Pero también viene una interpretación espiritual que puede y debe ser también por la oración y el discernimiento que cada uno tengamos, ¿va? Sin darle categoría como de doctrina, ¿va? Pero bueno, podemos discernir. De hecho, el Papa recientemente nos ha invitado a que diariamente, al lo menos un par de minutos, tomes un texto del Evangelio y te alimentes todos los días de la palabra de Dios. Entonces, esta interpretación evidentemente va a ser en este rango, aunque posiblemente meta algunas cuestiones doctrinales. Pero cuando te das cuenta de que el templo hecho de piedra maciza, puedes hacer una analogía de la fe propiamente. ¿Y qué pasaría si cambiáramos este término en el texto por la fe? Mira cómo sonaría. Cuando salió Jesús del templo,
caminaba y se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Pero él les respondió: ¿ven todo esto? Yo les aseguro que no quedará aquí fe sobre fe que no sea destruida. ¿Por qué he querido hacer esta comparación de la fe con piedra sobre piedra? ¿Va? Porque siempre la fe es esa parte, esa roca. Bueno, a Pedro, ¿va?, que le deja a la iglesia, es la piedra, ¿va? Habla del cimiento. Pero creo que una aplicación escatológica de los últimos tiempos me parece que sería ya necio negar que la fe está siendo atacada sobremanera. Y de muchas maneras, no solamente de aquellos que intentan diluirla, relativizarla, sino aquellos que se convirtieron verdaderamente en piedras, pero no por su firmeza, sino por su rigidez. Y me parece que tanto las piedras, las rocas, las fe que se han mantenido no firmes, sino rígidas, no esculpidas, sino hechas un mamarracho permisivo, pues ciertamente serán destruidas. Las piedras que verdaderamente sean firmes, pero con capacidad de ser pulidas, precisamente no serán destruidas, sino pulidas, estilizadas. Porque yo creo que en estos tiempos lo que está pasando es eso. El Señor, a través del Espíritu Santo, está permitiendo varias cuestiones que son fruto de nuestros pecados, también del mundo, del demonio, de nuestra carne, evidentemente, sabiendo que también nunca Él permite nada por encima de nuestras fuerzas, y si está ganando a nuestras fuerzas estos ataques, significa que precisamente hay un problema de fe ahí. Pues mira, yo creo que ese ataque del mal, más la mano fuerte, firme, el fuego del Espíritu Santo, pues literalmente termina destruyendo a aquellas piedras que han confundido firmeza con rigidez. Pero aquellos que realmente están firmes, o a lo menos lo quieran estar, aunque sea doloroso también por este trance, se dejarán pulir, esculpir. Y de esto no me cabe duda, que de esta crisis que está pasando la iglesia, habrá católicos verdaderamente de una santidad exquisita, exquisita. Pero el problema está, hermanos, en que yo contemplo en que estamos apoltronándonos en dos extremos. Tenemos por un bando a aquellos que verdaderamente están intentando destruir, menoscabar los cimientos. Tienen un problema con la firmeza de la fe. Por varias cuestiones: miedo, ser políticamente correctos, o literalmente estar trabajando conscientemente para el enemigo. Sí, yo no tengo duda, yo no tengo duda de que haya cardenales, obispos, sacerdotes, consagrados, que dañan a la iglesia no sin intención, sino con toda la intención, porque todos dañamos la iglesia, hermanos. Esa es también la cuestión que yo veo. Cuando ustedes ven a un grupito de puritanos que dicen: ay, la iglesia, y que el papa, y que los obispos, y que todo eso, y nunca se preguntan qué tiene que ver mis pecados con lo que está pasando en la iglesia, porque somos un cuerpo. ¿No estarás pasando tus pecados no estarán pasando algo de veneno al cuerpo de la iglesia? Veo muy poca autocrítica con aquellos ortodoxos y defensores de la doctrina. Pero bueno, volviendo nuevamente a esto, a uno de los extremos, que es, hay quienes que eso es alarmante, que ya no es que crean que lo mejor de la iglesia, en la iglesia va a ser esto, y están equivocados, y evidentemente por estar equivocados le están haciendo un daño. No, saben que están haciendo un daño.
son literalmente lobos con piel de oveja. Entonces, me recuerdo, no sé, al Papa Benedicto, ¿verdad? Que en aquel evangelio sobre el buen pastor, me acuerdo que algunos dijeron, ay, qué bonita interpretación espiritual, pero yo creo que iba más allá, que él dice que oren por el Papa para que no se acobarde con los lobos. Yo creo que el Papa Benedicto tenía identificado los lobos. Y fíjense, por ahí he escuchado a algunos líderes de evangelización, incluyendo consagrados, que hablan de que sí, mira, a Juan Pablo le quisieran meter el pie, etcétera, inclusive un atentado tuvo, al Papa Benedicto también, etcétera, y ese lobby que está dentro del Vaticano, en realidad está teniendo cada vez más poder y todo y mucho de ese lobby fueron cardenales y obispos ordenados no por Papa Francisco, sino por Papa Benedicto o por Juan Pablo II. Es que tendremos que empezar a discernir también esa parte, porque sobre todo los franciscofóbicos, es tan fácil como decir el Papa Francisco está dejando meter a estos lobos que vistan de cardenales y de obispos, pero son auténticos lobos. ¿Y quién los hizo sacerdotes? ¿Y quién los hizo obispos? ¿Y quién los hizo cardenales? Y con esto no estoy queriendo echarle culpa a Benedicto o a Juan Pablo II, sino que, hermanos, creo que el misterio de la iniquidad, del mal, de la cizaña, para empezar hay que decir que es un misterio. Que no debemos solapar, no porque la cizaña vaya a perdurar junto al trigo hasta el último día de la humanidad, hasta el juicio final, hasta la parucía, como lo dice tal cual el Evangelio. No significa que digamos, pues bueno, denle que crezca más la cizaña. No, tenemos que hacer lo necesario para que no crezca. Diferente a arrancarla por el hecho de que llegará el juicio final en donde Dios mandará a sus ángeles y arrancará esa cizaña. Entonces, no estoy hablando de una permisividad, pero creo que nos tenemos que contemplar al hecho de aquellos que se están rasgando las vestiduras. Esto nos lo ha dicho el Señor, que la cizaña estará hasta el día del juicio. No significa, repito, el hecho de permitirla y no combatirla. Significa que entendamos que hay un misterio de iniquidad, del mal, y que es evidentemente comenzará por dentro de la iglesia, porque el demonio no divide por fuera, sino por dentro. Entonces, aquellos que permiten ese misterio de la iniquidad, no por fragilidad, que en eso yo creo que todos, sino por libre arbitrio, por eso hay que empezar a orar, porque es grave. Porque dañar a la iglesia, porque somos frágiles, porque nos prestamos por imprudencia a las influencias del mundo, del demonio y la carne, evidentemente es grave. Terminamos dañando la iglesia y la fe. Pero cuando te digo que hay ya católicos, consagrados y laicos al interior de la iglesia que hacen el mismo daño, pero voluntariamente, literalmente trabajando, siendo peones del mundo y del demonio, eso evidente, hermanos, eso es grave. Eso es grave y no me cabe duda de que mucho del mal que se ha venido a la iglesia y que muchas veces los franciscofóbicos se lo achacan siempre al Papa Francisco, no es tanto el Papa Francisco, sino los que tiene alrededor, ¿verdad? Pero bueno, ¿cuál es el otro? El otro extremo. El otro extremo es aquellos que precisamente son piedras no firmes, rígidas, que precisamente por ese rigidismo han permitido que estos laxos y permisivos hagan fiesta. Es más o menos como en el aspecto de la política. Cuando los conservadores y las derechas se mantienen, por ejemplo, ampliando la brecha entre los pobres y los ricos, con corrupción, con tantas cuestiones, llega un momento en donde el pueblo se harta y elige posiblemente un mal peor, que son las izquierdas,
Para mí es básicamente, hoy por hoy, la misma gata pero revolcada. Pero bueno, ahorita no me voy a meter en política. Pero eso es lo que provocas. Voy a ponerlo en un caso específico. Está bien que los divorciados vueltos a casar o en segunda unión como tal comulguen sin arreglar su situación. No, no está bien. Y entonces esta banda de los rígidos, no de los firmes, de los rígidos, se lanzan en contra de la Amoris Laetitia y del Papa y todo ese tipo de cuestiones. Primeramente, les repito, ellos generalmente nunca ven responsabilidad en lo que está pasando en la iglesia. Nunca los vas a escuchar diciendo, son mis pecados lo que están provocando esto en la iglesia, este desmadre. No, 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 es el Papa, es este cardenal, este obispo, etcétera. Entonces, eh, a mí me gustaría preguntarles, ¿qué iniciativas tenían ustedes antes de esto para acoger, sin justificar lo no justificable, a los divorciados? Se los aseguro que si son honestos me van a decir ninguna. Y más aún, hay que reconocer que a esta gente que estaba en esta situación sí se le menospreciaba con frecuencia, se le relegaba. Y eso también está mal, hermanos. Porque una cosa es que no puedan comulgar y otra cosa es decirles, ¿saben qué? Son católicos de segunda escala. Y estos escandalizados que ahora evidentemente, y estoy con ellos, de que estas personas no deben de comulgar, pero estos no hicieron nada por sacarlos de la exclusión. Entonces, este es el desmadre que yo veo de aquellos católicos que se están apoltrando. Claro, como siempre les digo, quedarse en uno de los extremos siempre es más cómodo porque solamente vas a tener un rival. Si te apoltronas en la izquierda, solamente te va a pegar la derecha. Si te haces de la derecha, solamente te va a pegar la izquierda. Pero si les cantas las verdades a la izquierda y a la derecha, te van a pegar los dos. Y como les falta pantalones a varios católicos, laicos y consagrados, mejor se apoltronan conservador, liberal, progre, tradi, derecha, izquierda. Porque en el fondo tienen miedito recibir palazos de los dos lados. Entonces, pero él respondió, ven todo esto, yo les aseguro, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derruida. Los derruidos serán los permisivos, los derruidos serán los rígidos. Creo que los permisivos, pues ya se sabrán de que pueden estar haciendo fiesta ahorita, ¿va? Pero vendrá el palazo, ¿va? Por parte de Dios y ojalá venga pronto. Pero los rígidos realmente me dan un poco de ternura porque los ves como que verdaderamente creen que son la cuarta persona de la Santísima Trinidad, de que tienen agarrada la verdad por el rabo, ¿va? Y no se están dando cuenta que ellos también serán derruidos. Solamente aquellos que entendieron que tienen que ser rocas firmes, no rígidas, firmes, va a llegar el golpe, pero ese golpe los va a esculpir. Y Dios, no me cabe duda que de esta crisis que está pasando la iglesia va a sacar santos de calidad. Y no van a hacer nada de lo que te imaginas de aquella santidad que predican estos rígidos, ¿verdad? Que es una santidad casi nada más de espiritualista, de ojo parado, ¿verdad? Y que menosprecia la doctrina social de la iglesia, el pobre, el necesitado. No, no es un espiritualista, liturgista, en el mal sentido de la palabra liturgista. Nada que ver esa santidad. Yo creo que vamos a tener santos verdaderamente que van a renovar la iglesia, que sean verdaderamente eucarísticos, sacramentales, firmes en doctrina, pero firmes en el ardor por el necesitado, pero no como un asistencialismo, decir, bueno, para que no me remuerda la conciencia voy a los pobrecitos para que ya no me estén fregando de que mucha Biblia y mucho misa y muchos sacramentos, y no los pobres, pues mínimo para de fachada, no, sino les va a arder el corazón por el dolor de los pobres. Porque verdaderamente reconocerán aquello de Mateo 25. Tuve hambre y no me dices de comer, tuve sed y no me dices de beber, fui forastero, extranjero, migrante y no me recibiste, desnudo y no me vestiste, enfermo y encarcelado y no me visitaste.
Es decir, van a ser santos que les mueve la presencia de Jesús en ese dolor humano. Que defiendan al no nacido, que defiendan al agonizante de la eutanasia o del suicidio asistido. Católicos integrales. Por eso yo no me preocupo por la crisis en sí misma, porque esta crisis, repito, para aquellos que verdaderamente tienen docilidad, que son rocas con docilidad, va a llegar el trancazo, pero a los dóciles los va a pulir. A los firmes, no rígidos, los va a pulir. Va a ser doloroso también, para unos y para otros va a ser doloroso. La única bronca va a ser que para los que sean rígidos y permisivos, el dolor va a ser sin sentido, porque les va a destruir la fe. De mí se acuerdan, ¿eh? Sigue diciendo el Señor: estando luego sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él en privado sus discípulos y le dijeron: dinos cuándo sucederá eso, y será la señal de tu venida y del fin del mundo. Por esto es un texto escatológico, nos está hablando de los últimos tiempos, ¿no? Y dice Jesús le respondió: miren que no los engañe nadie, porque vendrán muchos usurpando mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Paro ahí. Esto, hermano, de cristos, de falsarios que se hacen decir Cristos, no tal cual, sino de manera figurativa. Ellos no lo van a reconocer que son Cristos, ¿verdad? Aunque hay más de un demente sectario que dice que sí, que es la reencarnación de Cristo. Ya sabemos, de este tipo de sectas siempre las hay. No, acá estamos hablando, ¿qué significa Cristo? Ungido. El elegido de Dios. El ungido por Dios. Y ese Cristo es Jesús. Y Jesús significa Dios salva. Cuando vamos dándole una repasadita al ambiente político, Mesías al por mayor, de izquierda y de derecha, hermanos. Y el problema es que hay tanto católico tan bruto que hasta le prende veladoras, figurativamente hablando, a estos tipos, de izquierda o de derecha, conservadores o liberales. Estoy por grabar un video sobre esto porque ya, como dicen en México, ya la puerca torció el rabo. Estos peje zombies que manipulan la doctrina social de la iglesia y que se dicen católicos a favor de AMLO. La página esta que yo ya saqué, ya me terminó bloqueando, pero es bien interesante el último diálogo que tuve con este tipo de cobardones, ¿verdad? Porque ellos dicen: nosotros jamás hemos dicho que AMLO es Dios o es nuestro Mesías, compadre, pero ¿cómo lo defiendes? La marrullería que haces manipulando el magisterio, es decir, cuando manipulas palabra de Dios, magisterio de Dios, para sobresalir tu candidato, que en este caso es AMLO, no le estás dando un culto de adoración cuando estás poniendo por encima de Dios en la práctica. Claro, de boca no dicen eso, ¿verdad? Si se dicen católicos a favor de AMLO, pues evidentemente sería descarado decir: yo adoro a AMLO, yo adoro... No, pues evidentemente no vamos a hacer. Pero en la práctica lo que están haciendo, con la marrullería con la que están manipulando el magisterio de la iglesia, la palabra de Dios, sin lugar a dudas, AMLO está por encima de eso, porque esa es la finalidad principal que están teniendo. Por lo tanto, hay un culto, vamos a decirlo, si no de adoración, mínimo de hiperdulía, que sabemos que es reservado a la Virgen, que es una veneración muy especial. Pero vemos en el caso de Trump también, ¿verdad? Por ejemplo, en donde el sector conservador básicamente poco le hace falta para hacer las reverencias y ponerle su veladora. Y para acabarla, que él se la cree. Él básicamente se cree casi como un redentor del mundo, por mucha palabrería que diga que no en Estados Unidos no se adoran a los políticos, sino a Dios, compadre. En la práctica, vamos a decir, en la práctica. Por eso fíjense, pongan atención en esto. Miren que no los engañe nadie.
Trump, por mucho que me diga que Dios y Dios y Dios y Dios, en la práctica se siente Dios por las decisiones que está tomando negativas. Ha tomado positivas y esas siempre se las aplaudiré, sobre todo en el aspecto del no nacido. Pero vemos que es un ególatra en este compadre. Y así vemos también de izquierda, vemos a Maduro en Venezuela, lo que está pasando en Nicaragua. Recuerden, todo esto que les estoy diciendo, si se les da una interpretación escatológica, estamos diciendo, a ver, vamos sumando las cosas. Porque cuando esté pasando esto, significa que los tiempos se aproximan. La piedra de la fe está siendo destruida por unos permisivos y por unos rigidistas. Para mí es un claro signo de los tiempos. Segundo, vendrán muchos usurpando mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. No lo dicen tal cual, pero para lo que prometen, tanto en la política, en la misma iglesia, evangelizadores, empresarios, en el aspecto económico, hay un montón de mesías. Y el problema no es que lo haya, el problema es que veo que el número de católicos brutos, estúpidos, imbéciles, que se tragan eso y que ahí van a ponerle su veladorcita, su politiquito, va creciendo, va creciendo. Oirán también hablar de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. En este rubro, vamos a decirlo, que pues la humanidad siempre ha tenido guerras, ¿eh? El problema está en que el signo de los tiempos, yo lo veo en el hecho de que las guerras hoy son más letales. Hoy son más letales y por lo tanto estamos hablando de una posible destrucción masiva. Entonces, guerra siempre ha habido, compadres, pero nunca potencialmente tan dañinas como las que podemos hacer hoy. Basta que precisamente un pseudo mesías apriete el botón y así nos va. Para mí eso es un signo claro de los tiempos. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Esto siempre también lo ha habido, ¿eh? Pero sin lugar a dudas, esta, por ejemplo, fobia contra el aspecto del inmigrante, de vamos levantando nuestro muro nosotros aquí adentrito, es refrescar este aspecto de ir nación contra nación, guerras económicas, marrullerías geopolíticas. Te bombardeo diciendo que soy defensor de los derechos humanos, pero lo que quiero es sacarte tu petróleo. La cosa está bastante puerca, hermanos, bastante puerca. Y en esto ya hablaré después de un video sobre esto, les he prometido, de cómo en esta parte yo sí no sé si llamarle cambio o evolución, pero conforme profundizo en mi fe católica, precisamente veo que necesitamos ser católicos universales. Yo no estoy diciendo que se abolen, que se quiten las fronteras, que no haya países, en un tipo de internacionalismo superficial o unitario de una manera superficial y hasta peligrosa, dañosa. Un gobierno mundial así, estilo estas teorías de la conspiración. No, pero sin lugar a dudas creo que el católico, como dice San Pablo, ya no hay judío ni griego. O sea, yo nací en México, amo a México,
Pruebo mi amor a México amando el país en el que estoy actualmente, Estados Unidos, pero cada vez entiendo que todos los seres humanos son mis hermanos. Que las divisiones tienen que tener con un aspecto meramente organizativo y nunca por encima de los derechos humanos y de las necesidades esenciales de la gente. Yo no puedo levantar un mundo diciendo lo importante son mis americanos, que allá se pudran los demás. A lo menos un católico no puede. Vayan a la doctrina social de la iglesia, principios básicos como el fin universal de los bienes, el bien común. No es responsabilidad mía, allá ellos. Un católico no, déjaselo a estos políticos mesías, que lo único que ven es de aquí a aquí. Nosotros tenemos que tener una visión trascendental. Y cuando los católicos más aún apoyan nación contra nación, reino contra reino, están apoyando, al fin y al cabo, lo que después viene de esto: hambre y terremotos. Que se ha dicho de paso, los terremotos muchas veces ya no son por razones físicas o geofísicas, sino por la mano irresponsable del hombre que está haciendo un fracking exagerado en la tierra, pruebas nucleares. Entonces, para mí esto es un signo de los tiempos. Que en vez de tener una visión universal, no universalista, sino universal, de bien común, del fin universal de los bienes, del respeto a la dignidad humana en cada parte del planeta, inclusive fuera de él, porque también hay estaciones espaciales en donde esté plantado un ser humano, respetar su dignidad humana, independientemente de la raza que sea, de lo bueno o malo que sea. Esa parte no se está tocando, sino está creciendo una parte que proviene precisamente de un egoísmo y de un miedo. No, métete tú en tu casita, etcétera, los tuyos, mientras tú estés bien. Que se pudra el mundo. Desafortunadamente también en esto ahí está el otro extremo. Y el mejor ejemplo, hace poquito les grabé un video de cómo me dio tanta pena ver cómo a los migrantes, que verdaderamente es gente necesitada, sobre todo de Centroamérica, estar siendo manipulados generalmente por liberales, llegando a la frontera de Estados Unidos. Algunos se suben al muro y con consignas en contra de Estados Unidos y todavía tienen el descaro de pedir asilo. Si alguno de mis hermanos inmigrantes entiende esto, no se dejen manipular, porque estos llevan una agenda política de intereses personales. No quieren verdaderamente ayudarlos. Quieren colapsar un orden básico que tienen que tener las naciones. Entonces, mirad, por un lado, aquellos que se apoltronan, crean sus muros, para afuera solamente los míos, primero los míos, después los míos, y al final los míos, y los demás que se pudran. No son responsabilidad mía. Y sale la voz de Dios en el Génesis que nos dice: ¿dónde está tu hermano? ¿Qué acaso soy guardián de mi hermano? Pues sí, si eres guardián de tu hermano. Entonces estamos entre esos. ¿Y cuáles son los otros? Entre los que no quieren orden, quieren desorden. Entre los que no quieren libertad, sino libertinaje. Y repito, siempre será más cómodo que te apoltrones de un lado o del otro, porque solamente vas a recibir golpes del contrario. Pero si les cantas las verdades a los dos, vas a recibir palazos de los dos. No, eso no. Porque se necesita pantalones para cantárselas a Obama como a Trump, a la Unión Europea como al Foro de Sao Paulo. Entonces, hermanos, me parece que esto es un signo visible, tangible de esto, ¿eh?
Sigue diciendo nuestro Señor, todo esto será el comienzo de los dolores de parto. Entonces les entregarán a la tortura y les matarán. Y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Voy a parar aquí en este versículo 9. Entonces les entregarán a la tortura y les matarán. Evidentemente, por ejemplo, en Medio Oriente, sabemos que la tortura y el asesinato de nuestros hermanos cristianos es tal cual, literal. Tortura y asesinato. Sabemos que en muchas partes de Occidente, si tú hablas la verdad y se las cantas claritas, tanto izquierda o derecha, la izquierda y la derecha, les digo que hoy tenemos, los conservadores y los liberales que hoy tenemos a nivel político, para mí son la misma gata pero revolcada, porque precisamente cuando ya no te aguantan, te terminan torturando o matando, o dirían suicidando. ¿Eh? Ay, se suicidó. No, lo mataste. ¿verdad? Pero no solamente está esta parte física, sino está una parte moral, hermanos. Se te puede torturar y asesinar en tu fama. Y esto evidentemente siempre ha pasado, siempre ha habido enemigos de Cristo y de su iglesia. Ataques para poder asesinar o torturar tu fama, tu trabajo, de sobra. Hay ateos, hay protestantes que atacan a la iglesia de Cristo. Pero lo más grave, y aquí donde veo el signo de los tiempos, es de que al mismo interior de la iglesia estoy viendo esto. No me quiero alargar, pero para ponerles el ejemplo que estoy poniendo recientemente. Personas con las cuales yo he trabajado, por ejemplo, para favorecer al no nacido en causas pro vida, como ahora le estoy cantando también las cosas malas a Trump, a los republicanos y a los derechistas que finalmente están gobernando, eso no lo soportan. Y estoy predicando doctrina social, no mi opinión, doctrina social de la iglesia, y eso no lo soportan. Y estos pro vida, que salvan vidas de bebitos en el vientre materno, no han tenido reparo alguno en calumniar, mentir, en manipular cuestiones sobre mí. Y son personas al interior de la iglesia, personas que van inclusive a misas en latín y que se creen los más liturgistas o sea, los más santos, el top del top del top de los católicos, esos son los que están aventando el veneno. Y eso, pongo este ejemplo no para darme de víctima, sino para ponerles un ejemplo de que me consta. Con algunos he pedido hablar y ya no respondieron. Con algunos he pedido hablar y si vieran cómo reaccionaron. ¿Y estos son los modelos de católicos? Entonces, el problema ya no lo veo en que te vayan a torturar o matar no creyentes o creyentes protestantes evangélicos con virus catolifóbico, porque siempre digo, hay protestantes y evangélicos que son muy respetuosos. No, esto viene de adentro, hermanos. El signo de los tiempos yo lo veo en el hecho de que esa furia marrullera, mentirosa, calumniosa, venenosa, cizañuda, esa está viniendo desde dentro y está viniendo de sectores que yo personalmente sí me ha sorprendido. No decepcionado, porque yo no creo una persona perfecta, ¿va? Y yo sé que puede cometer el pecado más grande del mundo. ¿Por qué? Porque yo soy el primero que digo, yo por ejemplo aquí no me pasa matar, pero puedo firmarte por $3 millones que no voy a matar, ¿no? A mí no me pasa por aquí violar y puedo estar completamente seguro y firmarte un contrato de que jamás voy a violar, no. A lo menos yo soy muy temeroso de mi propia fragilidad. Y por eso yo no considero, yo no canonizo a nadie en vida.
porque el más santo de los santos sé que puede patinar. Ahora después habrá de los que dan la patinada, se arrepienten, se levantan y siguen dando la pelea. Mi admiración para ellos. Pero hay otros que dando la patinada, de ahí ya no se levantan, por cinismo, por soberbia. Entonces, los torturarán y matarán. O los entregarán a la tortura y la matarán. Y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Cuando yo leí esto, se me vino a la mente cuando en las defensas que hago de los inmigrantes, una persona dice, pero no te das cuenta de que Dios mismo quiere las fronteras y todo eso porque dice que precisamente juzgará a las naciones. Para empezar, les digo, habría que diferenciar entre Estado, país, nación. Hay países que dentro del país hay varias naciones. La nación es un concepto más amplio. Pero bueno, ahorita no voy a describir eso. A lo que voy es, y serán odiados de todas las naciones. No de algunas, no de muchas, de todas las naciones. Entonces, aquellos legalistas con respecto a esto de inmigración, mínimo, tú te sientes amado por tu propia nación. Como lo que dice Trump, American First, ¿verdad? Y es mi nación, y mi nación, y mi nación me ama, yo amo mi nación me ama, etc. Pues nomás te aviso, que aquí el Señor dice que si perseveramos en la fe, todas, incluida la tuya, todas las naciones te odiarán por causa de su nombre. Ahí échale matemáticas. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Hay un navajeo, hermanos, no afuera de la iglesia, adentro hay un navajeo. Y no solamente en las cúpulas, hay un navajeo hasta en el más pequeño de los ministerios parroquiales. Porque hay incapacidad de hablar a los ojos con transparencia. Porque hay incapacidad de decir, sabes que no estoy de acuerdo contigo, pero quiero la salvación tuya. Siempre les he contado esta experiencia de decir, evidentemente, por ejemplo, en una parroquia, yo simplemente no podía trabajar bien con unas hermanas, unas religiosas, monjitas, con respecto al catecismo. Pero una vez nos sentamos y fuimos a lo esencial. Ustedes son consagradas esposas de Cristo. Arden por su esposo. Yo soy un simple laico, pero espiritualmente todos estamos llamados a un matrimonio espiritual. ¿Ardo por mi esposo? No, pues que sí, no, pues que sí, listo. Segundo, por amor a su esposo, arde para la salvación de todas las almas, no solamente de sus iniciativas de evangelización, de todas las almas. No, pues que sí, pues que sí. Para resumírselas, en lo que no estábamos de acuerdo, terminamos cediendo en alguna cosa ella, en alguna cosa yo, etc. ¿Por qué? Porque lo esencial lo estábamos trabajando, estaba ahí. Pero así se me viene ahorita un caso de un sacerdote, joven sacerdote. De hecho estaba recién ordenado por ese tiempo. Exactamente, había problemas, cuestiones pastorales, nos sentamos y él no tuvo capacidad ni de ceder, quería imponer completamente. Y cuando le mencioné este amor a Cristo y por las almas, lo pasó por encimita. ¿Qué podemos esperar de un sacerdote de ese tipo? Te das cuenta que sus proyectos pastorales no es más que, en el caso de él, aparecer, ¿verdad? Porque es cantante y mago y sabe cuánta cuestión, ¿verdad? Y se atrevió a calumniar y mentir, porque al final no ama profundamente al Señor ni las almas. Se beneficia del Señor y de las almas. Por lo tanto, alguien que le ponga el pie por ahí, pues vendrá y lo sacará de alguna manera. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. ¿Por qué se odiarán mutuamente?
¿Por qué este tipo de pleititos en donde no arde el amor de Jesús, por ejemplo, que está viendo en las redes sociales, entre propios apologetas, católicos hablo, ya no de apologetas contra evangélicos? También tendremos que analizar eso, ¿eh? Listo, hay que defender, pero yo no he visto actos de caridad, de ceder, de decir, bueno, listo, por amor al Señor y a las almas yo pierdo en esto. No estoy diciendo que dejemos de denunciar y de confrontar, pero me parece que no hay demasiado amor por el Señor como para que en alguna ceder. Y eso va a generar traiciones y odios mutuos al mismo interior. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Esto también me parece un signo visible. Cada vez y más en la comunidad hispana, esto no me lo cuentan, cómo sale gente que ve la Virgen, que le habla el ángel, que etcétera. Yo creo en muchas cuestiones de esas, que son revelaciones privadas. Pero cuando ves que esa gente ni se forma, que más aún desprecia cuestiones más esenciales como el magisterio y la palabra de Dios, y está aprendiéndose más bien el dicho de lo que dijo la Virgen en tal aparición, o algunos que empiezan a lucrar con ello. ¿Cuántos se me vinieron encima? No voy a decir el nombre del hermano que además ni me acuerdo de cómo se llamaba, que hablaba de qué, de cuestiones de, ¿cómo fue el término que decía? Como teología cósmica, una cuestión, y que estaba hablando de que los astros interpretaban a cuestiones de la Biblia y que por lo tanto lo iba a venir, etcétera. Pasó. Yo al menos no he sabido nada de ellos. Pero bien que vendía sus planecitos, ¿verdad? Y católicos se me vinieron. No, este señor es una persona integral. Bueno, yo no estoy metiéndome con él, pero lo que está diciendo no me hace conexión. Y como lo está haciendo, no me hace conexión. Y que un mentado, en este sí lo digo porque me parece grave, el tal discípulo que hasta te dice tanta a tal hora y tanto, o sea, y la gente, estúpida, sí viene esto, y escuchan de esto, y que la vidente esto, etcétera. Los habrá ciertos, les digo, pero cuando le hacen tanto caso a esto y no los ves metiéndose en el magisterio, vamos a poner la última exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la santidad. Es una belleza. Es una cosa que con una simplicidad de vocabulario te sacude. Yo todavía no la termino, pero en lo que voy ya llevo varios pedradones y descalabradas. Más aún, le he recomendado a algunos, no, sobre todo estos ortodoxos, ¿verdad? Estos puritanos. No, prefiero primero leer Pachendis de Pablo, de San Pío X. Primero prefiero leer esto. Da una pena, mi hermano, da una pena. Rigidistas. Y es una pena porque si fueran dosis al Espíritu Santo, lo sacudiría. Duele. Yo no digo, he estado leyendo, les digo, esta exhortación apostólica sobre la santidad del Papa Francisco, y es dolorosa, te confronta. Y me deja muchas cosas a trabajar. Y quizá muchas, pues espero lograrlas. Y si no, a lo menos quiero que la muerte me agarre trabajando. Pero pobre de mí si me encierro en mis seguridades de fe. Porque si me encierro, la firmeza se convierte en rigidismo, hermanos. Pero bueno, con todo esto de habrá falsos profetas, hermanos, cuando un pueblo está tan aficionado con cuestiones de mensajes, que videntes y que todo ese tipo de cuestiones, de una manera ya no sana, es un signo de los tiempos. Y al crecer cada vez más la iniquidad, aquí el versículo más importante que quería, y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de muchos se enfriará. Voy a decir en algunos minutitos lo esencial de esto. Primero, iniquidad. Iniquidad, para la Real Academia de la Lengua Española, lo define como injusticia grande, maldad.
Etimológicamente viene de iniquitas, en latín, que significa desigualdad. Ojo al parche con los términos. Iniquidad, ciertamente muchos, los que la entendían como maldad, pero que es una maldad que brota de una injusticia grande. Cuando yo investigué sobre esto y veo esta injusticia grande, me suena a una cosa que la iglesia dice: pecados que claman al cielo, que ya tengo pendiente de dar una charla sobre eso. Todos los pecados y son graves en cuanto que son ofensa de Dios. Y los mortales más graves que los veniales, pero dentro de los mortales hay algunos pecados que claman al cielo, y curiosamente claman al cielo porque son una injusticia grande. Grande. Entonces, el quitar la vida del inocente, el retener el salario, quitar el dinero al pobre. Hay varios pecados que no solamente son mortales, claman al cielo. Y muchas veces son cometidos y solapados, y lo peor, justificados por quienes se dicen católicos. Entonces, primero entendamos, y al crecer cada vez más la iniquidad, que no es el mal nada más, es el mal que brota de injusticias grandes y graves. Es una maldad que brota, que hace una desigualdad profunda. Segundo término, dice la caridad, que sabemos que es el amor, pero el amor que procede de Dios no es simplemente un amor romanticón o de filantropía, ¿no? Sino es un amor verdaderamente que arde, ¿no? Y por eso la figura que usa el Señor: se enfriará. Cuando me meto al griego al texto griego, veo que el término enfriar lo usa en su forma de fixo, que es crecimiento del frío para extinguir un incendio o algo que arde. O sea, no es el frío del refrigerador, que para eso está. Es el frío que lo que pretende es aniquilar cualquier rasgo de fuego. Entonces, ojo con los términos. La tragedia no es que los fríos crezcan en su enfriamiento. El problema no está en que el hielo sea cada vez más frío en la heladera del refrigerador, sino que los que antes ardían se enfríen. A ese frío es el que estamos diciendo: póngale ojo al parche. Cuando haya una maldad, que siempre la ha habido, por injusticias graves, que siempre la ha habido, pero al mismo tiempo la caridad, el ardor de la caridad se esté enfriando, cuidado, que esto es un signo de los tiempos. Maldad siempre ha habido, iniquidad siempre ha habido, injusticias graves siempre ha habido. Pero es que cuando tú estudias las mismas guerras mundiales y ves los gestos, estaba escuchando hace poquito nuevamente, como por tercera ocasión, disfruto mucho de un audiolibro sobre una de mis santas favoritas, Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, una judía que después fue atea, filósofa, un cerebro de mujer, se hizo católica, después religiosa, carmelita descalza, y Hitler, por saber que ella tenía descendencia judía, ascendencia judía, la mató en la cámara de gas. En su tiempo como atea, te das cuenta que en la Primera Guerra Mundial, teniendo el doctorado por encima, un futuro lo dejó para irse a la Cruz Roja como enfermera, y al lugar más infeccioso y en donde tenía mala reputación en las enfermeras porque pues la sexualidad, etcétera, todo eso. Pero estás viendo, o sea, la generosidad de una atea. Y así les podría decir tantos casos en las guerras mundiales en donde tú dices: era desastroso, pero había un remanente de la humanidad
que verdaderamente era de una calidad tremenda. No sé, igual me equivoco. Cuando al interior de la iglesia les digo, hay quienes se dicen defensoras del no nacido, pero navajean al que está defendiendo al inmigrante, porque le estás diciendo en la cara, no basta solamente el no nacido, es la prioridad, pero el católico tiene que defender desde a todo ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural. Y no puede ser indiferente al dolor del pobre, del inmigrante, del rechazado, del refugiado. Y no solamente no se duelan, sino te juzguen de comunista, socialista, etcétera, porque no se han leído la doctrina social de la iglesia o se las han leído y la han manipulado, como estos grupos que están ahorita en favor de AMLO en las redes sociales y que están manipulando la doctrina social de la iglesia. Esos sí son manipuladores. Cuando ves eso, para mí, para mí es un signo de los tiempos, hermanos. En fin, quiero parar aquí porque ya va a ser una hora. Eh, la conclusión es esto, ¿eh? Dice el texto, este versículo, y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de muchos se enfriará. Para mí es muy doloroso haber tenido que inclusive ya sacar de mis redes sociales a líderes católicos, incluyendo consagrados, por tener una indiferencia, una caridad que está tomando un frío que da pavor. Y que para mí eran ciertos referentes en la fe, y lo siguen siendo porque siguen haciendo bien, pero te da una pena ver ciertos sacerdotes evangelizadores, o evangelizadores laicos, o cantantes católicos que se están enfriando, y que solamente son sus causitas, unas poquitas, y que no tienen los pantalones de defender la dignidad humana en otras áreas en donde el Señor también nos está pidiendo defender. Y se apoltronan simplemente, no, pero es que mi causa, estoy defendiendo aquí. Pero acá también se necesita, hermano. No te digo que te pongas a trabajar en todo, pero no puedes ser indiferente de esto. Y mucho menos apoyar a quien aplasta a estos seres humanos. Católicos, que ahorita están súper asustados en que las izquierdas socialistas se están metiendo cada vez en Latinoamérica, pero que no levantan, y ni mucho menos levantaron la voz ante la corrupción de capitalistas, de conservadores, de derechistas. Pero ahora sí están súper asustados porque se les viene la izquierda. Y viceversa. Quienes apoyan las izquierdas y los liberales y todo eso, no son capaces de recriminarles lo que hacen mal. Que esta es la parte, por ejemplo, en las elecciones con México, que hago referencia a lo de Andrés Manuel López Obrador. La inmensa mayoría no son seguidores de su proyecto, sino peje-zombies, idiotas, que no son capaces de decirle lo que está mal a Andrés Manuel López Obrador. Han construido un Mesías. Y es duro contra la mafia del poder, que creo que yo sí existe. Pero la tuya propia, ¿qué es? Sino otra mafia. En México estamos peleando mafia contra mafia. Y ver católicos que se apoltronan solamente de un lado y que les falta pantalones para condenar lo condenable, tanto izquierda y derecha, tanto en conservadores como liberales. Pero repito, no se hace porque pues el miedo no anda en burro, ¿ah? Y es más fácil que solamente me pegue un contrincante a que me peguen los dos, ¿verdad? Pidamos al Señor valor, que no permita que nuestra caridad se enfríe. Porque la indiferencia que brota de un católico, que se siga diciendo católico, pero que tiene el corazón frío, congelado, pues simplemente va a beneficiar a la iniquidad, a la maldad, a la injusticia grave, que hoy cada vez crece más. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti,
Quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.